Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a lo que fue una apasionante jornada de cuartos de final de la UEFA Champions League. 4 partidos que dejaron mucha tela para cortar y unos resultados, no sé si llamarlos sorpresivos, porque si bien es cierto que hubo algún que otro equipo que ganó que quizás no esperábamos que lo hiciera de cierta manera, la realidad es que es tan pareja esta Liga de Campeones que en definitiva creo yo que cualquiera podía llegar a ganarle a cualquiera. Obviamente que hubo un par de diferencias bastante interesantes entre ciertos equipos. Repasando los resultados antes de meterme en cada uno de los encuentros, el día martes el Arsenal dio la mayor sorpresa sin lugar a dudas de estos cuartos del final al derrotar 3-0 al Real Madrid, y no voy a decir que liquidar la serie porque todos sabemos lo que sucede cada vez que decimos que el Real Madrid está muerto, pero parecería muy complicado que en el Bernabéu la próxima semana pueda dar vuelta a la llave. Ese mismo día martes el Inter le ganó sobre la hora 2-1 al Bayern Múnich en la Allianz Arena y buscará su pasaje a la final en el Giuseppe Meazza, mientras que este miércoles Barcelona goleó 4-0 al Borussia Dortmund en condición de local. Me parece que esta serie está prácticamente liquidada. ¿Cuántas chances hay que en el Signal Iduna Park el Dortmund pueda dar vuelta a la llave? Y el PSG con ese gol sobre el final, ese 3-1 definitivo sobre el Aston Villa, también no voy a decir que liquidó la llave, pero las posibilidades de dar vuelta a la serie por parte del equipo inglés claramente ahora son menores. Empecemos. Vamos a comenzar repasando lo que sucedió ayer en Montjuic, un Barcelona que fue una aplanadora sobre el Borussia Dortmund. No tuvo absolutamente nada que hacer el elenco alemán. Recordemos que en fase liguera ya se habían enfrentado y en aquella ocasión también había ganado el equipo blaugrana. Obviamente el partido había sido muy distinto en primera instancia porque se había jugado en la cancha del Dortmund y porque el Barcelona había terminado ganando 3-2, un marcador muchísimo más ajustado que este 4-0 que prácticamente hace que el partido que van a estar disputando el próximo martes quede totalmente de lado. Obviamente que yo creo que el conjunto catalán va a ir con lo mejor porque Hans-Dieter Flick siempre es de poner lo mejor en cada uno de los partidos, pero la realidad es que cuántas posibilidades hay de que el Borussia Dortmund pueda dar vuelta a la llave. Verdaderamente muy pocas. ¿Cuántas veces el elenco teutón ganó por 4 tantos de diferencia un partido de Champions? No son muchas las veces en las que el Borussia ha sacado esa distancia. De hecho, en lo que son los mano a mano, solamente en una oportunidad se dio vuelta un 0-4 en contra. Y fue justamente el Barcelona quien pudo hacer eso cuando perdió 4-0 contra el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes y en el duelo de vuelta terminó ganándole por 6-1 en el Camp Nou. Pero la realidad es que este cotejo está más que finiquitado. Y eso que en el primer tiempo las acciones habían sido, no sé si decir parejas, porque el Barcelona en general tuvo la posesión de la pelota, pero en esa primera mitad el resultado era 1-0, un gol de Rafinha, y no digo que tampoco nada podía hacer indicar que en la segunda mitad el Barça iba a ser lo que finalmente terminó siendo, pero no nos hacía pensar que el resultado podía terminar 4-0. Algo parecido a lo que sucedió entre el Arsenal y el Real Madrid. La primera mitad terminó 0-0 y ¿quién iba a pensar que en el segundo tiempo los Gunners le iban a meter 3 goles al máximo ganador en la historia de la Champions? Acá algo parecido. El Barcelona había ganado bien en la primera mitad por 1-0, pero en la segunda parte Lewandowski en 2 oportunidades y Lamine Yamal terminarían convirtiendo 3 goles más para que el Barcelona terminara ganando este encuentro con un contundente 4-0. Y eso que hubo momentos en los cuales el conjunto anfitrión le dio la pelota al Dortmund, porque la posesión terminó siendo 60-40, no 75-25 como a veces sucede con el Barcelona y los equipos a los que se enfrenta, sobre todo en condición de local. Además hay que tener en cuenta que el equipo dirigido por Flick no perdió en sus primeros 23 encuentros disputados en este 2025 y todo parece indicar que se encamina a la triple corona. Ya con un pie y medio, o mejor dicho con un 95% de chances de meterse en las semifinales de la Champions, le lleva 3 puntos de ventaja al Real Madrid en la cima de la Liga Española y tiene que disputar justamente contra el equipo de la capital, contra su clásico rival, la final de la Copa del Rey. Todavía queda camino por recorrer, queda prácticamente todo el mes de abril y todo el mes de mayo, pero lo que está haciendo el Barcelona, por lo menos en este momento de la temporada, está siendo muy pero muy positivo, sabiendo
que hubo instantes en los cuales se pudo haber caído, porque no todo fue color de rosas en esta 2024-2025 para el elenco español. Sin embargo, con esta goleada 4-0 sobre el Dortmund, claramente nos demuestra que está más activo que nunca y para muchos es el máximo favorito a quedarse con la orejona. Y en el otro partido que se jugó este día miércoles, el Paris Saint-Germain derrotó en el Parque de los Príncipes 3-1 al Aston Villa y también puso un pie y medio en la siguiente instancia del torneo. Si el resultado terminaba siendo 2-1, como lo era hasta el minuto 91 del partido, la serie claramente estaba abierta porque por un tanto de diferencia los británicos podían hacerle fuerza al elenco de la capital francesa. Sin embargo, el tanto de Nuno Méndez al minuto 92 de partido decreta 2 goles de diferencia en el marcador y no digo que sea prácticamente imposible para el Aston Villa, pero van a tener que tener uno de los mejores partidos sin lugar a dudas de esta temporada. Y eso que comenzó mejor el equipo inglés. A los 35 minutos, luego de un quite en la mitad de la cancha y una muy buena jugada en producción ofensiva, Rodgers abría el marcador tras una muy buena asistencia de Yuri Tielemans. Sin embargo, antes de terminar el primer tiempo, un verdadero golazo de Doué decretaba el 1-1 y así nos íbamos al descanso. El Dibu Martínez, arquero argentino del Aston Villa, tapó un par de pelotas, fue claramente la figura del equipo inglés, pero nada pudo hacer ante un golazo a los 4 minutos del complemento de Kvaratskhelia. Hasta este momento, el ex atacante del Napoli está haciendo valer los más de 70 millones de euros que en su momento puso el Paris Saint-Germain para contratarlo y está rindiendo con creces y sobre todo teniendo un rendimiento más que constante. Recordemos que el PSG es el primer campeón de las 5 grandes ligas de Europa, ya se coronó el fin de semana pasado con la Ligue 1 y es el único equipo que no ha perdido ningún partido en ninguna de las ligas locales. Además, después del Barcelona, es el conjunto que menos ha caído en este 2025. Solamente perdió el partido de ida de los octavos de final de la Champions contra el Liverpool en condición de local. Es decir, está invicto en el año en condición de visitante. Un conjunto de Luis Enrique que está en búsqueda de su primera Champions y de hecho hay muchas posibilidades, teniendo en cuenta el resultado que se dio en la otra serie del lado izquierdo del cuadro, que vayamos a tener un semifinalista que nunca ha ganado la Liga de Campeones, porque el ganador de PSG Aston Villa se enfrenta en semifinales al vencedor de la llave entre Arsenal y Real Madrid, y por cómo está dada la otra serie, todo parecería indicar que los ingleses se terminarían clasificando. Pero el Aston Villa quiere dar la sorpresa y en condición de local en el Village Park obviamente se hace muchísimo más fuerte de lo que juega en condición de visitante, y a pesar de que en lo que respecta a la actuación del elenco británico uno puede decir que ya es totalmente satisfactoria, porque nadie pensaba antes de comenzar esta Champions que el equipo de Inglaterra se iba a meter entre los 8 mejores e iba a ser el segundo mejor equipo inglés de la competencia, solamente por detrás del Arsenal, porque llegó más lejos que el Liverpool, porque llegó más lejos que el Manchester City, porque ha sido muy constante a lo largo de toda la temporada. Y si bien es verdad que a lo mejor no terminan jugando la edición del año que viene, esta Champions League han tenido un rendimiento más que superlativo e inclusive no pasaron por los playoffs porque terminaron entre los 8 mejores de la fase liguera. No será fácil dar vuelta a la llave ante un PSG que verdaderamente ha encontrado un nivel más que óptimo. Parecería que desde que se fue Mbappé juegan muchísimo más como equipo, y con un Ousmane Dembélé en delantera que no le ha tocado marcar en este duelo de ida frente al Aston Villa, pero que está teniendo una temporada prácticamente inmejorable. ¿Qué es lo que sucederá en la vuelta? Nadie lo sabe, pero el Paris Saint-Germain parecería tener todo como para clasificar a semifinales. Y nos vamos ahora a los partidos que se jugaron el día martes. Empezamos con el duelo en el Allianz Arena entre el Bayern Múnich y el Inter de Milán. Triunfazo del equipo italiano en condición de visitante. Es verdad que el conjunto dirigido por Vincent Kompany presentó una enorme cantidad de bajas para este partido. Se lesionó tan solo 72 horas antes del encuentro Jamal Musiala, estaba lesionado Leon Goretzka, no estaba Dayot Upamecano, tampoco estaba presente Alphonso Davies, el lateral izquierdo, y el Inter se aprovechó de eso. Una jugada fenomenal que se dio por el costado izquierdo y que terminó con una asistencia de taco de Turán hacia Lautaro Martínez, y con una excelsa definición del atacante argentino, el Inter abría el marcador en esa primera mitad.
En general el Bayern fue el dominador de la pelota, pero sabemos que al Inter le gusta jugar esa clase de partidos. Por algo, Simone Inzaghi en esta clase de encuentros, en compromisos internacionales cuando enfrenta a equipos que tienen la misma o mayor jerarquía, siempre propone esta clase de estilos opuestos en donde en general en la mayoría de las oportunidades el Inter ha terminado siendo mejor que el conjunto rival. De hecho, si nos guiamos por la última vez que quizás perdió contra un rival de estas características, en la final de la Champions de la temporada 2022-2023, cuando se enfrentó al Manchester City y cayó por 1-0 con el gol de Rodri, en ese encuentro en particular el Inter jugó un muy buen compromiso. De hecho, fue inmerecido el triunfo del City, más allá de que era mejor equipo en general, pero en ese partido puntualmente el Inter dejó la vara muy pero muy alta y fue superior al elenco dirigido por Pep Guardiola, más allá de que no pudo conseguir el título. Sigamos al otro lado de la vereda. El conjunto de Vincent Kompany, no digo que esté haciendo una Champions que no pueda ser mejorada, porque el Bayern tuvo algunos inconvenientes, no se metió entre los 8 mejores, tuvo que pasar por los playoffs, pero por lo pronto, teniendo en cuenta que la temporada pasada no había logrado ningún título y en esta parecería que ya están encaminados a coronarse nuevamente con la Bundesliga, y claramente estamos hablando de un DT que ha tenido hasta este momento experiencias en equipos menores de la Liga de Inglaterra, y uno puede también dar el ok de que la temporada del Bayern, más allá de que por la grandeza del club alemán parecería no ser suficiente, sí ha mejorado lo hecho el año pasado, a pesar de que el Bayern, recordemos que estuvo a minutos de jugar la final de la Champions ante el Dortmund, porque le iba ganando 1-0 al Madrid en el Bernabéu con gol de Alphonso Davies, y los dos tantos de José Lu sobre la hora hicieron que los merengues se metieran en la gran final. Aún así, la temporada pasada del Bayern fue muy pero muy floja, y este año, si bien no es que la han mejorado con creces, al tener un técnico que prácticamente era debutante en competiciones internacionales, han estado en general a la altura. Y si logran recuperar a muchos de los lesionados para el duelo de vuelta en el Giuseppe Meazza, el Bayern Múnich es claramente capaz de dar vuelta a la llave contra el Inter. Claramente, de todas las series que se están disputando en cuartos de final, y más allá de que el Bayern tenga que dar la cara en condición de visitante, porque también es cierto que es el único local que perdió, también me parece que es el único que es capaz de los que cayeron de dar vuelta a la llave la próxima semana. Si el equipo alemán logra tener unos 90 minutos muy sólidos, tranquilamente pueden ganarle a un Inter que es puntero en la Serie A, pero que ha tenido también algunas inconsistencias a lo largo del año, a pesar de que defensivamente, cuando tienen que guardar un resultado, se sienten prácticamente como en casa. En lo que quedó de este partido de ida, Thomas Müller igualó las acciones para el Bayern, pero sobre el final Fratesi estampó el 2-1 para los italianos. Y para terminar, obviamente no podíamos no hablar de lo que fue el enorme segundo tiempo que jugó el Arsenal en el Emirates Stadium contra un Real Madrid que jugó una segunda mitad verdaderamente deplorable. Los Gunners se impusieron 3-0. Es cierto que no marcaron los primeros 2 goles seguramente de la manera en la cual el entrenador Mikel Arteta lo tenía planeado, porque lo que uno se imaginaba era que el Arsenal, con su juego de tenencia de pelota, de profundidad por los costados, al prácticamente jugar sin delanteros, porque estaban Saka y Martinelli por los costados, pero el falso 9 era Mikel Merino, uno no sabía qué es lo que iba a suceder a la hora de convertir tantos para un equipo al cual le convierten muy pocos goles, y esto dificulta más las probabilidades del Madrid para dar vuelta a la llave de cara al cotejo revancha, pero que a su vez también no ha marcado tantos, y eso, por ejemplo, no le ha permitido pelear la liga contra el Liverpool hasta el final, porque si bien es cierto que marcha segundo y viene siendo subcampeón de las últimas ediciones de la Premier, está a 11 puntos del Liverpool y quedan 7 fechas por disputar. Es prácticamente imposible que pueda ganarle la liga inglesa. Por eso, el principal objetivo de los dirigidos por Arteta para volver a coronarse con un título recae, claro está, en esta edición de la Champions. Y con 2 golazos de Declan Rice, el segundo a mi entender una obra de arte, y salvo que haya algún gol que me esté olvidando, pero por importancia no hay ningún tipo de dudas que es el mejor tanto hasta este momento de esta edición de la UEFA Champions League. Es probable que algún gol que haya marcado algún equipo en la fase liguera pueda parecernos mejor, pero el segundo gol de Rice de tiro libre es inatajable para cualquier arquero de cualquier equipo del mundo en el mejor momento de su carrera.
una verdadera bomba al ángulo que obviamente Thibaut Courtois no pudo hacer absolutamente nada. Además está a decir también que el arquero belga fue la figura del Real Madrid en el partido. De no ser por él, el Arsenal hubiera ganado 5-0 y en este momento no estaríamos ni siquiera hablando de la posibilidad de la remontada. Más allá de que ya de por sí es muy complicado, pero sabiendo cómo es el Real Madrid, que es un equipo que está dado y creado para estas noches especiales de Champions, nadie se anima a decir que está totalmente eliminado. Tiene que ganar por 3 goles, tiene jugadores para meter 3 goles, porque Mbappé y Vinicius estuvieron desaparecidos en el duelo de ida, ni hablar de Rodrigo, que es un futbolista que quizás es menos jerárquico y mucho menos constante, pero que en estos partidos de Champions siempre ha dado la talla, pero por lo pronto se espera que de cara al partido de vuelta se despierten o por lo menos muestren otra versión. Ya ni siquiera digo que una versión mejorada, porque para poder dar vuelta a la llave vamos a tener que ver al mejor Mbappé, al mejor Vinicius, al mejor Rodrigo, al mejor Bellingham, y seguramente por la presión ofensiva que va a tener el equipo español vamos a tener que ver al mejor nivel de los defensores y también al mejor Courtois, porque la realidad es que el Arsenal podría llegar a aprovechar algunos huecos que van a quedar en defensa para liquidar la serie. Por lo pronto, el Arsenal lleva un 3-0, 2 goles de Rice, ambos de tiro libre, el tercero de Mikel Merino con una definición espectacular de primera, y todo parecería indicar que vamos a tener una semifinal entre dos equipos no campeones, es decir, Paris Saint-Germain-Arsenal, y del otro lado dos equipos que son campeones. Uno sería el Barcelona y el otro, hoy por hoy, el Inter por encima del Bayern de Múnich. Los duelos de vuelta se estarán jugando martes y miércoles de la semana que viene. Ya conoceremos a los semifinalistas de esta edición de la UEFA Champions League, la primera con este formato, porque ahora que ya estamos metidos en las instancias finales, anteriormente en octavos de final, ahora en cuartos y posteriormente en semis, nadie se acuerda cómo se jugó la primera ronda de este torneo. Y después también hay que tener en cuenta que llegaron medianamente a la instancia definitiva los mismos equipos que habían llegado el año pasado, porque de los 8 conjuntos que están en cuartos de final, solamente 2 no estuvieron en la edición del 2023-2024. Uno es el Inter, que había quedado eliminado contra el Atlético Madrid, y obviamente el otro es el Aston Villa, quien estuvo el año pasado y no aparece en esta edición, es el Manchester City. Pero después el Real Madrid estaba, el Arsenal estaba, el Bayern estaba, el Barça estaba, el Borussia Dortmund estaba y el Paris Saint-Germain también se encontraba en los cuartos de final. Así que más allá del cambio de formato, siempre terminan metiéndose en estas instancias finales claramente los mejores equipos de Europa.